Me llamo Pablo Neruda. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. 23 de septiembre de 1973, una fecha marcada en la historia de nuestro país, pero también en el corazón de los chilenos. Fue el día en que el poeta nacional Pablo Neruda dio su último respiro y se despidió de este mundo. A 50 años de su fallecimiento, que no ha estado exento de cuestionamientos, su figura sigue siendo un símbolo mundial. Era un niño, le encantaban los cumpleaños, le gustaba disfrazarse, que la gente se disfrazara también. Creo que representa un pueblo, una nación que se veía entera, desde el sur al norte. Le vamos a rogar que él vuelva un poco a su época de periodista para que converse con su amigo Pablo Neruda, Premio Nobel 1971. Por favor, a ver, don Gabriel. Entrevistaba a esos dos personajes que se entrevistaran, conversaran. Es un recuerdo que para uno es imperecedero como... Y esto nos queda a nosotras, y a nosotros, y a nosotres. Nos queda toda esta riqueza que no podemos negar mientras está aclamada a nivel mundial. Así la poesía no habrá cantado en vano. Neruda, siendo de un lugar pequeño, ¿no?, habiendo crecido en Temuco, habiendo nacido en Parral, es un chileno con espíritu nómade, ¿no? Cuando Neruda está fuera, todo el mundo piensa en Chile. Eso es lo que representa Neruda, nuestras identidades más profundas como pueblo. Afuera hay nieve. Hay 4 grados bajo cero en Estocolmo. Pero esa nieve hierve ante la presión, ante el golpeteo de los corazones de este pequeño grupo de chilenos que tenemos la fortuna de estar aquí en estos instantes. Lo que Neruda ha conseguido en su poesía es, dicho en cifra, la comunión con lo existente. Descrito como uno de los artistas más destacados e influyentes del siglo XX, Neftalí Reyes Basualto recibe en Suecia en 1971 el mayor honor en su disciplina, el Premio Nobel de Literatura, el segundo para nuestro país. Este registro, que intentó ser borrado durante la dictadura, es atesorado como uno de los grandes momentos de la historia donde el nombre de Chile ha estado en lo más alto. Bienvenido a Neruda. Reciban a través de la televisión este obsequio que les ha conseguido con amor uno de sus hijos, Pablo Neruda, el hijo de obrero que estrecha la mano de un rey. Permiso, ¿le vamos a instalar el micrófono? A Neruda, ¿cómo lo sintió en la entrevista? Feliz. Estaba muy contento. Manuel Mendoza, editor de TVN, se encuentra en Italia cuando Neruda recibe el Nobel. Desde Santiago le piden asumir una titánica misión, entrevistar al poeta, quien además es embajador en Francia. Hoy, con 89 años, Mendoza escarba entre sus recuerdos. Aquí está Manuelito. ¿Y ese es usted? ¿El que está ahí golpeando? ¿Y este soy yo? Pelo y bigote. Bueno, ¿usted nos puede hacer pasar a hablar con el embajador ahora? Bueno, fácil. Yo le dije, mire, no, yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Es apenas 5 o 10 minutos que nos van a dar a usted. Usted dice su declaración, lo que siente usted. Quiero agradecer en Chile a cuantos me han saludado desde lejos. Y yo sé lo que para muchos vale en escudos un cable, un telegrama. Hay que pensar y hablar de las cosas como son, porque a mí me ha costado mucho toda mi vida mandar cables al exterior, puesto que valen mucho.
Yo viví 26 años afuera, en California. Y bueno, a Neruda lo vi allá por primera vez, en un gran acto de la Universidad de California, Berkeley, en el 71, justo después del Premio Nobel. Y tuvieron que abrir otra parte de la universidad porque estaba repleto aquello. En el día en que se daba el premio, yo llegué a esa embajada y estaba absolutamente rodeada de periodistas, estaba sitiada. Entonces nos refugiamos en el dormitorio de él, que era un dormitorio muy grande, y por una radio a pila vieja que sonaba muy mal, supimos que había sacado el premio. Yo estuve en ese maravilloso acto de recibimiento que se hizo en el Estadio Nacional, donde una verdadera multitud lo recibió a Pablo, que venía ya con su premio Nobel. Una investidura que marca al escritor y al pueblo chileno, pero que también se transforma en el motivo perfecto para juntar a dos grandes de la literatura hispanoamericana, que además son viejos amigos. A mí me gustaría saber qué piensas tú, Pablo, cuando se trata de la poesía. En realidad, el poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Para los chilenos que me escuchan, quiero hacer hablar también a un nuevo personaje. No solo tú y yo debemos conversar aquí, sino que voy a presentar a la última fiera que traigo del África. Un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Quién piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado, ha sido más sabio. Es un silencio muy expresivo, ¿eh? Me siento orgulloso de haber juntado a uno que después sería premio Nobel, García Márquez también, premio Nobel. Entonces, haber entrevistado a esos dos personajes que se entrevistaran, conversaran, es un recuerdo que para uno es imperecedero. Como El escritor Gabriel García Márquez. Además de Mendoza, en estas dos entrevistas con Neruda participa Augusto Olivares, director de TVN de la época y quien termina suicidándose en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. Sí, efectivamente, esta es una exclusividad mundial. Aquel mejor soldado. Sin duda, el premio Nobel es la coronación a la exitosa carrera del poeta chileno. Sin embargo, ni su vida privada ni sus obras han estado exentas de cuestionamientos. Cuando leí Confieso que he vivido, confieso que no era la poesía. Eso es lo primero. El caso de la violación tenía 23 años y no hay justificación posible. Yo soy feminista y, por cierto, eso es algo que me choca. En ese sentido, digo yo que es un síntoma. Lo que vemos en la biografía es un síntoma de un patriarcado demasiado largo. Además del abuso, Neruda también fue señalado por la casi inexistente relación que tiene con su única hija, Malva Marina. Su hija, con su señora, estaban viviendo en medio de la invasión nazi. Y él no podía, ya muy cercano al apoyo a los republicanos y los comunistas, aparecer allá. Pero eso tampoco es una excusa. 2 años después de recibir el Nobel, en 1973, el país y el mundo se conmocionan con el golpe de Estado. Neruda, ya de regreso en Chile, quiere hacer algo, pero su avanzado cáncer a la próstata lo obliga a mantenerse alejado de la vida pública en su casa en Isla Negra. Neruda ya estaba muy enfermo, pasaba mucho tiempo en esta habitación. Incluso sé por gente que estuvo con él acá, que son amigos hasta el día de hoy, que lo recuerdan y que están vivos, que incluso hacía ciertas reuniones, muy contadas reuniones con gente muy íntima, muy selecta,
de algunos proyectos que tenía en mente, pero ya había días que ni siquiera se levantaba. Estaba deshecho. Le escribía cartas a sus amigas, a sus amigos, y en una de esas cartas dice: han matado a Víctor Jara. Pensó, esto es un Chile que no reconozco. Si bien Matilde trata de evitarle las noticias para que no se angustie, ¿ves tú? Bueno, era inevitable, por lo tanto hay una caída, digamos, dentro de su estado de salud bastante fuerte, y de aquí, de esta misma habitación, va a ser trasladado a Santiago, a la Clínica Santa María. Que la vida, la lucha, la poesía continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo. Era la noche del 23 de septiembre de 1973, cuando en La Chascona, la casa de Neruda a los pies del Cerro San Cristóbal, se velaban los restos del poeta, fallecido esa misma tarde a causa de un cáncer prostático. La despedida masiva ocurre 2 días después. 25 de septiembre de 1973 se efectuaron en el Cementerio General los funerales del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Fallecido a los 69 años de edad, el cortejo se inició en su casa La Chascona. Acompañaban sus restos amigos, familiares, intelectuales y personalidades políticas. Durante el recorrido, hombres y mujeres de nuestro pueblo se atrevieron a salir a las calles para despedir al poeta que tanto pensó en ellos. ¡No has muerto, no has muerto! ¡Solamente has quedado dormido! El certificado de defunción emitido por la Clínica Santa María asegura que Pablo Neruda muere producto de una caquexia cancerosa, es decir, de un deterioro funcional derivado de la metástasis en su cuerpo, versión que con el correr de los años ha sido puesta en duda. No creo que Neruda haya salido de acá pensando, oh, me voy a ir a morir. No es el cáncer lo que yo creo que lo mató. A estas alturas, con todos los elementos que hay, con los diferentes paneles que se han hecho, creo que ya se puede tomar una determinación y llegar a una conclusión respecto de cuál fue la causa de muerte del don Pablo Neruda. Las pericias a los restos del poeta empiezan en 2013, tras la reunión de un panel de expertos. 4 años más tarde, un segundo grupo de forenses encuentra muestras de una particular bacteria. Se descubrió la bacteria del botulismo en su molar, en el molar, que quiere decir que llegó al ADN. Y eso no puede haber sido parte de sus remedios en la clínica. Las declaraciones del médico Sergio Draper Juliet. Según la investigación judicial, fue el último doctor que estuvo con Neruda antes de su muerte. Seguidamente veo al señor Neruda, un paciente agónico en Anasarca, cuerpo hinchado producto de edema y con una probable fractura patológica del fémur, al parecer el derecho, producto de metástasis. Enseguida tomo contacto con la citada enfermera, dándole instrucciones de administrar el medicamento por vía intramuscular. Que hubo inyección, sí hubo, pero se tenía que determinar si esta inyección o esta aplicación de esta inyección fue para calmar los dolores del señor Neruda o fue algo que pudiese haber sido inoculado con un fin distinto. Este año, un tercer panel de expertos, esta vez de más de 8 países, toma el mando de la investigación. Pero, debido al secreto sumario, los peritos no han podido dar declaraciones de sus resultados hasta ahora. 10 años de investigación sobre la muerte de Pablo Neruda que siguen bajo un manto de misterio.
intentó llegar a la presidencia en 1969 y 2 años más tarde, en 1971, recibió el Premio Nobel de Literatura. Ese mismo año se convirtió en embajador de Chile en Francia hasta 1973, cuando su avanzado cáncer le impidió continuar. Una vida llena de logros y también algunas críticas que llevaron a Pablo Neruda, según Gabriel García Márquez, a ser el mejor poeta del siglo XX. Poetas humildemente altivos, sois vosotros los depositarios, los tejedores, todo lo que debemos aprender los orgullosos, con la verdad del pueblo, la eternidad del canto.